usted alguna diferencia en estas elecciones en comparación con otras en las que ustedes hayan participado? Pues sí, en esta, sí, porque pues, aquí hay pura tranza en esta casilla, por eso no hemos votado ahorita. ¿En qué se basa usted para decir que hay tranza? Porque todavía no votaba nadie ni ya estaban las urnas llenas. Miércoles 6 de julio de 1988. México iniciaba el primero de los dos comicios presidenciales más polémicos después de haber comenzado la reforma política en 1977. Las elecciones de 1988 fueron un proceso único hasta entonces en la historia de México, las elecciones más cuestionadas de la historia mexicana. Se instalaron en el territorio nacional 54.641 casillas de votación. Por primera vez en la historia de México, más del 85% de la población había salido a votar a las casillas, pues tenían la esperanza de que de esta manera acabara la supremacía del PRI y así empezar un proceso de regeneración nacional. El ambiente era de expectación. Se trataba de unas elecciones generales con características inéditas. Había mucha animosidad en la gente, había optimismo, porque el pueblo ya estaba cansado del PRI. Se estaban aplicando políticas en contra de los intereses de las mayorías del pueblo de México. Se empezaron a manejar de una manera con una tendencia privatizadora de lo que era el patrimonio nacional. Había muchas empresas en aquel entonces que se llamaban paraestatales, así como es petróleos, como es la Comisión Federal de Electricidad, estaban las minas, los ferrocarriles, las televisoras, los teléfonos. Entonces todas estas de alguna manera las fueron ellos viendo la forma de entregarlas, de privatizarlas, porque pensaron los que estaban en el poder en ese entonces, incluyendo al que fue candidato en el 88, que fue Salinas de Gortari. Él ya estaba dentro del gobierno y él era secretario de Programación y Presupuesto. Él era el que manejaba la política económica. Y entonces allí ellos comenzaron a ver la forma de quitarle fuerza al Estado para entregarle a particulares algo que no era de ellos, que era un patrimonio social, que lo único que tenía que haberse hecho era haberlas manejado con mayor eficiencia y transparencia en beneficio del pueblo de México. Los principales candidatos opositores y varios articulistas en la prensa afirmaban que el partido oficial y el gobierno tenían preparado un gran fraude electoral. Era la primera vez en la que el candidato del PRI se enfrentaba a dos hombres fuertes de la oposición. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, fue postulado primero por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y luego por una coalición de partidos de izquierda, a los cuales se sumó el Partido Mexicano Socialista, cuando su candidato a la presidencia, el gran líder de genuino pensamiento de izquierda, Herberto Castillo, un hombre íntegro con verdadero espíritu de estadística, declinó a favor de Cárdenas para no debilitar la izquierda que recién se había unido, pudiendo integrarse así el Frente Democrático Nacional, el cual lo postularía como su candidato. Competirían también en esas elecciones el propio candidato Carlos Salinas de Gortari por el PRI, el líder empresarial Manuel Cloutier por el PAN y la señora doña Rosario Ibarra de Piedra por el PT. Había que buscar votar por un presidente en donde el interés principal fuera apoyar a las mayorías, es decir, que la gente tenga trabajo, que el ingreso le permita vivir, que tenga vivienda, que tenga acceso a la educación, a la salud, a todo lo que son los servicios básicos, fundamentales para que una familia pueda vivir dignamente. Entonces el único que garantizaba esta política era Cuauhtémoc Cárdenas. A pesar de las promesas de millones de votos a favor del candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, los jerarcas del PRI esperan los primeros resultados de las encuestas realizadas horas antes de la jornada electoral. La preocupación se convierte en alarma, porque, para su sorpresa, los resultados mostraban una tendencia a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, con el 51% de los votos. Y sabiendo que los resultados no estaban a favor del candidato del PRI, se anuncia en cadena nacional la supuesta caída del sistema. El secretario Bartlett allí tratando de explicarnos, jugando con un lápiz, que condiciones climatológicas impedían dar los resultados. Creíamos que iba a haber ya elecciones limpias,
pensábamos que se podía ya llegar al poder por medio de elecciones limpias, porque siempre ganaba el PRI, siempre el puro PRI. Y todos, yo me acuerdo, todos andábamos contentos, la gente, la mayoría de la gente, las gentes que no queríamos más PRI. Y se pensaba que iba a haber revuelta, que iba a haber insurrección del pueblo, pero Cuauhtémoc Cárdenas y su gente reaccionaron de una manera que calmaron a la gente de que no se rebelara contra el sistema. Esta fue el foco rojo que presagiaba fraude en la elección para presidente. El problema para el PRI fue que los partidos de oposición y particularmente el PAN, representado por José Antonio Gómez Urquiza, quien responsablemente se mantuvo muy atento a todo el proceso electoral. Gracias a Gómez Urquiza, de inmediato se supo que algo andaba mal en el manejo de la información, ya que este había apuntado todas las contraseñas para acceder a la información, incluso a la confidencial. De esta manera, la gente del PAN descubrió la información verdadera y casualmente no favorable al PRI. La caída del sistema fue provocada intencionalmente y de inmediato cuando se vieron descubiertos, y porque el conteo de votos no solamente estaba resultando muy parejo entre los candidatos presidenciales, sino porque en el centro del país, y particularmente en el Valle de México, Cuauhtémoc Cárdenas estaba arrasando en las elecciones, y esto suponía un grave riesgo para Salinas y su gobierno. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos del 1 de diciembre de 1988 al día 30 de noviembre de 1994, el ciudadano Carlos Salinas de Gortari. Ya definidas las elecciones, el 1 de diciembre, Carlos Salinas de Gortari toma posesión como presidente de la República. Y al día siguiente sostiene una reunión con la gente del PAN para buscar consolidar su legitimidad. Salinas de Gortari sabe que debe actuar rápidamente, no para lograr legitimidad, cosa difícil de conseguir, pero sí credibilidad. Dar sensación de que a Los Pinos ha llegado un líder firme y decidido. El nuevo presidente es atrevido. Salinas de Gortari, egresado de Harvard, elige un equipo a su propia imagen y semejanza. En los puestos más importantes entra una nueva generación, los llamados tecnócratas o el grupo compacto. En diciembre de 1991, sintiéndose dueño del poder y apoyado por la fracción parlamentaria del PAN, Salinas ordena quemar los papeles de aquella dudosa elección de 1988, que estaban resguardados en la Cámara de Diputados. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen. Es un absurdo, hasta en términos históricos, porque los archivos no se queman. Pues es el autor de un desastre nacional en muchos sentidos. Fomentó la corrupción, se benefició en buena parte de ella, destruyó la economía del país, o fue uno de los que ayudaron o contribuyeron a destruir la economía del país, a la situación que actualmente tenemos de rezago social, de rezago económico, de destrucción de instituciones fundamentales para el desarrollo del país. El proyecto que Salinas había construido se rompía en pedazos. El país queda en vilo y el hechizo del sexenio se transforma en caos e incertidumbre. Las preguntas quedan en el aire. Señor presidente, espérame.